¿Alguna vez has sentido la sensación de estar viviendo un momento el cual ya hayas vivido en el pasado o el cual hayas soñado? Al término se le conoce como déjà vu y fue acuñado en el año de 1851 por el crítico francés Émile Guirac. Tras el término se esconde uno de los fenómenos más increíbles e impresionantes que tenga la ciencia hoy en día. Se ha indagado que su causa puede ser psíquica, física o incluso paranormal, pero a ciencia cierta no se sabe qué lo causa o qué lo produce. Pero han habido casos de déjà vu donde lo premonitorio vaya más allá de lo que pueda ser ficción. La historia y la gente dicen que sí. J es un estudiante bastante aplicado, vive en Canadá y estudia arquitectura. Y un día de tantos, en el año 2013, experimentaría una de las cosas más increíbles que le han pasado en su vida. Mientras J disfrutaba de aquellas vacaciones de verano del año 2013, J tenía una costumbre bastante particular como todos la tenemos hoy en día. Y tenía la costumbre de dejar su celular junto a la cabecera de su almohada todas las noches antes de dormir. Y tal como les acabo de comentar, una noche de tantas de esas vacaciones de verano, J se acostó y dejó su celular al lado de su almohada. Y pasaría algo bastante interesante. J se durmió y J tuvo un sueño el cual consistía en que él se despertaba la mañana siguiente y observaba su celular resquebrajado en la parte inferior. Bueno, en solo eso consiste el sueño. Bastante simple, ¿verdad? Pero lo increíble estaría por venir. Pasaron días, pasaron semanas, y cuando casi se iba a cumplir un mes, pasó algo que lo dejaría atónito. Cuando pasó el mes, una noche de tantas, J hizo lo que siempre hacía. Se empillamó, se acostó a dormir y junto a su almohada colocó su celular. Se durmió para encontrarse con una sorpresa increíble el otro día. Al despertarse el día siguiente en la mañana, cuando vio su celular junto a su almohada, se dio cuenta que estaba resquebrajado en la parte inferior, tal como lo había soñado hacía un mes. A J le pareció bastante extraño encontrar su celular en ese estado, por lo cual acudió a preguntarle a su mamá, a su hermano y a su papá si tenían que ver con el por qué estaba el celular así. Pero su papá, su mamá y su hermano no le dieron razón alguna, simplemente le dijeron que no tenían nada que ver con eso. Al no saber quién o qué había dañado su celular, J decidió dejar de prestarle atención a eso y se dedicó fue a observarlo. Cuando lo observaba, él se dio cuenta de que tenía las mismas grietas, la misma condición y las mismas características de aquel sueño que había tenido hace un mes. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo sucedió? J hasta el sol de hoy se lo sigue preguntando. Rodrigo Vilca es un chico peruano bastante estudioso. Vive en Tacna, Perú, y en el año de 2016 él estaba finalizando sus estudios de colegio. En ese año ocurriría algo bastante interesante, algo que hasta el sol de hoy Rodrigo recuerda como si fuera ayer. Una noche de tantas de ese año 2016, Rodrigo se acostó a dormir y tuvo un sueño bastante extraño. En el sueño Rodrigo se veía en un salón. En el salón solamente había una puerta a la cual Rodrigo tomaría para salir de aquel salón. Cuando Rodrigo sale del salón, se da cuenta que está dentro de una estructura, un edificio, porque a lo lejos ve una baranda. Rodrigo decide acercarse a la baranda y se asoma. Al asomarse, Rodrigo se da cuenta que está en un lugar bastante alto y se da cuenta que es una estructura circular, un edificio particularmente de 3 pisos, y que en el primer piso de aquella estructura se dio cuenta que habían chicos de la edad de él, con morrales, mochilas, viviendo su día a día normal, como cualquier otro. Básicamente en solo eso consistía el sueño de Rodrigo. Pasaron los días, los meses y se terminaría el año 2016. Rodrigo terminó su colegio. En el año de 2017 Rodrigo se inscribió a estudiar ingeniería alimentaria en una universidad en Tacna, Perú. Y algo
bastante impresionante ocurriría un día de tantos de ese 2017. Tal como lo viene haciendo Rodrigo desde 2017 hasta el sol de hoy, Rodrigo se dirigía de la casa hasta la universidad y de la universidad a la casa. Veía sus clases y no sabía más de otras facultades, solo de la suya, de la de ingeniería alimentaria. Hasta que un día de tantos fue con su amiga a recorrer la universidad. En el recorrido con su amiga se dieron cuenta de que su universidad era bastante grande. Conocieron las otras facultades hasta que conocieron la facultad de arquitectura. Ese día y en ese momento, Rodrigo vio algo que lo dejó atónito. Cuando llegaron al edificio de la facultad de arquitectura, Rodrigo se quedó helado, porque lo que estaba viendo era el mismo edificio que había soñado el año de 2016. Exactamente el mismo. Atónito, Rodrigo decidió recorrer todo el edificio para ver si por dentro era igual a lo que él había soñado. Y la sorpresa sería aún mayor porque era completamente igual. Las escaleras, las barandas e incluso aquel salón con el cual comenzaba el sueño también estaba en el mismo lugar. Era la misma estructura. Hasta el sol de hoy, Rodrigo aún se pregunta por qué soñó eso, por qué tuvo ese tipo de déjà vu y por qué se volvió realidad. Hasta el sol de hoy es un misterio. Según estudios, el fenómeno interesante del déjà vu suele ocurrir más en jóvenes. Aún no se sabe la razón del por qué, pero tal como los casos anteriores, el caso a continuación es de un chico y es bastante interesante. Oscar Peter es un chico bastante aplicado que vive en el Estado de México. Suele ser bastante responsable con sus clases y un día de tantos, no hace más de 2 semanas, este año de 2018, vivió una experiencia bastante extraña. Una experiencia que incluso hasta el sol de hoy a él lo pone a pensar. Un día de tantos, no hace más de 2 semanas, Oscar salió de su casa, se dirigió hacia su escuela, entró a clase y tal como todos lo hemos hecho al menos una vez en nuestra vida, se sentó en la parte de detrás del salón, en los pupitres que están detrás. Dicho por él mismo, reconoce que a veces, solo a veces y tal como a todos nosotros nos pasa, hay una clase en la que solemos ser un poco descuidados. En el caso de Oscar fue matemáticas, pero el descuido dejó de ser descuido cuando el profesor de matemáticas ingresó por la puerta del salón. El profesor de matemáticas ingresó, se sentó en el pupitre, dio clase y terminando la clase les dejó una tarea a todos. Tarea a la cual Oscar muy debidamente apuntó en su libreta y la guardó en su mochila. Terminó la clase, ¿verdad? Pero algo extraño sucedería justo cuando Oscar vio al profesor de matemáticas salir de clase. Cuando el profesor salió, Oscar simplemente le preguntó al compañero de al lado que si había apuntado la tarea, que si él la había escrito completa. El compañero simplemente lo miró extrañado y le dijo que de qué estaba hablando si ni siquiera tenían matemáticas ese día. Oscar quedó atónito y no lo podía creer. Él estaba completamente seguro de lo que había visto. Fue así que Oscar simplemente se quedó en silencio. No dijo una palabra más. Esperó a que terminara la jornada escolar y regresó a su casa. Cuando Oscar regresó a casa, revisó su cuaderno y la libreta para ver qué era lo que había escrito. Y sí, en efecto, él había escrito una tarea. Pero la cosa se pondría un poco más extraña varios días después. Días después, Oscar tuvo clase nuevamente de matemáticas. Y en aquella clase simplemente ingresó y se quedó en silencio observando. Al terminar la clase, pasaría algo increíble. El profesor les dictaría una tarea. Cuando el profesor empezó a abrir la boca, Oscar se dio cuenta que lo que el profesor estaba hablando era la tarea que él ya tenía apuntada en el cuaderno de la clase anterior. ¿Qué fue lo que pasó? Hasta el sol de hoy no se sabe, pero Oscar asegura que ese déjà vu lo vivió y que él está totalmente seguro que lo que vio no fue un descuido, fue real. Se cree que el déjà vu es más común de lo que se piensa.
Algunos incluso afirman que el déjà vu le ocurre a todas las personas del mundo al menos una vez en la vida. Entonces, ¿qué es este fenómeno tan interesante? ¿Te ha pasado alguna vez? Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Faber Burgos Sarmiento.